estimados amigos, estamos aquí de regreso analizando lo que son las certezas y la comunicación. Y en este caso, retomando un poquito lo del bloque anterior, esta comunicación, ¿no es cierto?, esta escucha empática, que no es más que escuchar, ¿es eso? Escuchar, pero escuchar con las orejas bien abiertas. Convertirte en oreja cuando se trata especialmente de tu pareja. Si parte de la comunicación, Václavic, que es un experto en comunicación, nos dice, comunicarse es escuchar. Si tú no eres capaz de escuchar, entonces no te estás comunicando. Oír y escuchar no es lo mismo. Y si a eso le complementas, por supuesto, oír y escuchar no es lo mismo. Y si a esa escuchar le agregas tener la capacidad de ponerse en el plan o en el cuerpo o en la mente de la otra persona para poder ver qué es lo que él está viendo, resulta que es una combinación perfecta, formidable, totalmente positiva. Funcional, sobre todo funcional. La escucha empática, entonces, ¿cómo hacemos para transformarnos en oreja? Para poder comunicarnos bien y escuchar a la otra persona en lo que quiere decirnos, no en lo que yo quiero oír. Porque además tú puedes decir lo que quieras, yo oigo lo que yo quiero oír para poder tener la razón, ¿no? Pero si yo me salgo de este egoísmo, de que solo yo y mi verdad y mi dogma y mi egocentrismo son los que valen, entonces soy capaz de comunicarte y comunicarme contigo poniéndote en el lugar que te corresponde. Uh-huh. No en el de la cosa esa que hace todo lo que yo le digo, sino en el del hombre que tiene su propia mente, sus propias ideas, su propio corazón, su subjetividad, uh-huh. Y que fue por eso que yo le escuché, su propia voz. Sin embargo, perdón, termina. Ahí es cuando la escucha empática tiene, para ser exactos, 3 niveles. Uh-huh. Pongámoslo así, 3 herramientas, 3 pasos para la escucha empática. La primera es la etapa del escape. Tú tienes que ser capaz de escaparte, de salir de tu realidad, de tu cuadrado, de tu posición, uh-huh. Para ver el mundo a través de los ojos del resto. Después, la etapa del entendimiento. En la etapa del entendimiento es importante que se hagan 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es importante para él? No para mí. ¿Qué es importante para la otra persona? ¿Qué le gusta a la otra persona? ¿Qué le molesta a la otra persona? ¿Y qué quiere o qué espera de mí la otra persona? Ahí yo puedo entender desde dónde viene esa certeza tuya, uh-huh. Desde dónde viene tu comentario o tu opinión. Claro, porque muchas veces uno fabrica, ¿no es cierto?, o uh-huh. Crea fundamentos para sostener mi verdad. Exactamente. Pues, o sea, muchas veces, y de pronto no es que yo fui un gran deportista, no es que yo fui un superfutbolista, pero claro, me creo yo una serie de, no sé, de argumentos que no son verdad eventualmente, pero claro, los creo ¿para qué? Para un poco empujar a mi hijo, para que se haga, ¿no es cierto?, él un gran futbolista. Pero yo al preguntarme, a ver, exacto, ¿qué es importante para él? Ahí tú detectas esto, ¿verdad? Ahí es cuando yo me pongo en esta etapa del entendimiento y soy capaz de ver un poquito más allá de lo que tú me estás diciendo. Correcto. Me doy cuenta que detrás de esa afirmación tuya, detrás de esa frase, detrás de ese mandato, de esa obsesión, hay una historia previa. Hay toda una serie de experiencias, claro, que te ponen a ti en ese lugar. Y finalmente tenemos nosotros la etapa de la identificación. La identificación significa cómo me hace sentir lo que tú estás diciendo, cómo me hace sentir eso y cómo voy a reaccionar yo ante lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Ahí es cuando yo identifico mis propios sentimientos y de pronto no reacciono en este caso y en este problema, sino que te achaco a ti, que mi papá quería que yo haga fútbol y yo no quería hacer fútbol y resulta que por culpa de él yo pasé 2 veranos miserables. Yo me doy cuenta de que yo reacciono no ante lo que tú estás haciendo, sino ante frustraciones anteriores de mi propia historia. Correcto. Luego, ¿qué es lo que más me gusta a mí y qué es lo que más me importa a mí? Ahí me doy cuenta que no me importa y no me gusta solamente tener la razón, sino que lo que más me importa es que el problema se solucione, que mi hijo sea feliz. Luego, ¿qué es lo que más me molesta o qué es lo que yo más desapruebo de esta situación?
Ahí es cuando yo me doy cuenta que en esta discusión que yo tengo contigo, lo que más me molesta es que tú quieras obligarle a tu hijo a que siga tus pasos sin importarte que él sea bueno o malo, le guste o no le guste. Y ahí es cuando yo estoy proyectando sobre ti lo que yo sufrí en mi infancia. Por supuesto. ¿Te das cuenta que en ese punto... O sea, se sobrevalora de pronto, o sea, agranda más bien tu frustración. Sí. Un poco también por mi obsesión. Sí. De alguna manera estaríamos hablando de una polarización mucho más grande. O sea, irnos a extremos, ¿ya? Claro, a los extremos de que, entonces se quede en el equipo de fútbol porque yo digo. Y yo te digo, ¿sabes qué? Entonces les debas tú. Porque a ese equipo de fútbol yo nunca más le vuelvo a llegar. Porque a mí no me parece y entonces ni siquiera te presto mi auto. Y no le voy a lavar el uniforme. Tú te polarizas, yo me polarizo, el guagua se echa a llorar y aquí nadie resuelve nada. Con las etapas, con la etapa del escape, del entendimiento y de la identificación, yo soy capaz de ponerme en tu perspectiva, en tu posición y además de entender por qué esta discusión se agravó tanto para mí. ¿Por qué me duele tanto? Claro. Yo creo que esa es una pregunta fundamental. Tener esa capacidad de introspección, vale decir, revisarse a sí mismo. ¿Por qué es que soy tan obsesionado con el tema del fútbol? Exactamente. Sí, y claro, en este caso sería porque, claro, soy tan obsesionado porque siempre me gustó muchísimo, pero de pronto nunca fui bueno. Por eso es que me obsesioné tanto con mi hijo, para que él sí finalmente logre hacer lo que tal vez yo no pude hacerlo. O lo que tal vez tú sí pudiste. O tal vez, claro. Pero para ti es importante también traspasarlo, como decíamos al principio, una especie de herencia. Correcto. Como el certificado de autenticidad. Este es mi hijo y por lo tanto tiene el pie de oro. De esa forma tú puedes sentirte, ya no te importa que tu hijo sea bueno, sino el hecho de que es tu hijo. No es que el fulanito es bueno, no es que el Diego es bueno, sino es mi hijo el que es bueno. Que sea bueno él, a mí no me importa, lo que importa es que yo soy el papá de la estrella. Entonces yo soy papá de ese chico que está metiendo el gol y por lo tanto mi ego puede crecer por las nubes. Fíjate. Y yo sigo alimentando mis glorias pasadas. Y es que normalmente uno tiende a cometer ese tipo de errores, ¿no es cierto? A vanagloriarse de los logros del resto. Claro, logros proyectivos, ¿no? O sea, uno proyecta el éxito de otra persona como que fuera de uno. Claro, es que es mi hijo, pues. Por lo tanto, no es que él metió el gol, sino que mis genes, mi sangre, mi talento traspasado a él es lo que le hace grande. Y ahí es cuando yo puedo pararme ahí como Tarzán y empezar a gritar, es mi hijo. Pero realmente no me importa si él sea o no sea feliz. Lo único que me importa es seguir viviendo esa gloria que tal vez tú tuviste cuando eras niño, pero que ahora ya no la tienes. Ya no eres la estrella de fútbol, ya no estás metiendo los goles tú. Y de ahí el rato que tú entiendes qué es importante para ti, por qué era tu obsesión, yo entiendo por qué era mi frustración. Claro, nosotros podemos salirnos de esas, digamos, ruidos, de estas descomposiciones de la verdad, llamémoslo así, de estas piedritas que nos ponemos en el camino y nos centramos en el problema. Correcto. No en tus traumas, no en los míos, sino en el problema. Entonces vale decir, estimados amigos televidentes, que estas certezas que nosotros eventualmente tenemos y estas que se convierten después ya en obsesiones o en traumas, es importante antes de llegar a un momento de polarización y cada uno extremarse y ponerse en un círculo absolutamente cerrado, tener esa capacidad de poder verse a sí mismo y preguntarse por qué la obsesión o por qué el trauma o la frustración. Porque solamente ahí vamos a poder detectar que eventualmente podemos salirnos de allí y crear, ¿no es cierto?, una nueva certeza, una nueva esperanza y un nuevo funcionamiento absolutamente viable. Debemos ir a un pequeño corte, pero regresamos ya con nuestro último bloque. Venimos inmediatamente.